Bienvenidos a Microeconómico, podcast sobre microeconomía y economía de bolsillo desde Buenos Aires, Argentina. Entrevistas sobre noticias y acontecimientos económicos que influyen en tu economía diaria. Soy Sebastián Di Domenica y los invito a escuchar. El diputado nacional Marcelo Koenig es el autor de un proyecto de ley que tiene como objetivo regularizar a todos los trabajadores de las apps de delivery y a todos los que se desempeñan en las empresas de la economía de plataformas. Se estima que en el país unas 200.000 personas trabajan en el marco de estos sistemas. La regularización implicaría que los encargados de realizar estas tareas accedan a todos los derechos y protecciones laborales de la Ley de Contrato de Trabajo. Cabe señalar que propuestas de este tipo avanzan en diferentes ciudades del mundo en las que también actúan estas empresas multinacionales. A continuación, mi entrevista con el legislador. Bueno, hola diputado Marcelo Koenig. La idea de esta charla es conocer detalles sobre este proyecto de ley que usted ha desarrollado con relación a las a buscar una que busca regularizar a los trabajadores de las aplicaciones de deliveries. Así que bueno, gracias por esta entrevista. Y mi primera pregunta es, ¿qué características tiene este proyecto para regularizar a los trabajos de las apps de delivery? Bueno, durante la pandemia hemos visto que en el de la cuarentena más cerrada, que a aquellos que hacían delivery, aquellos que hacían eh, transporte, todos por plataforma, fueron declarados esenciales, pero al mismo tiempo no se les reconocía el carácter de trabajadores, es decir, eran esenciales pero no tenían ningún tipo de derechos. Bueno, de alguna manera lo que pretende el proyecto es eh, otorgarle algo que tienen por sí mismos, que es el carácter de trabajadores, y que sean contratados por una plataforma es una circunstancia. Y evidentemente, aunque se utilicen eufemismos como decir que son socios, que son colaboradores, que son etcétera, lo que son es trabajadores, porque si alguien les puede determinar qué horario cumplen, les paga en función de ese horario y les puede determinar a dónde tienen que ir, están en una relación de dependencia y por lo tanto en nuestro derecho esa relación de dependencia tiene que tener derechos y obligaciones. Claro. Y dígame, pero en el proyecto de ley, ¿cómo, digamos, qué propone para regularizar la situación de estos trabajadores? Y que todas sus relaciones se ajusten a derecho, planteando los derechos que ellos tienen, que son los derechos a, a determinar las cuestiones de su horario como hoy la determinan en gran medida, pero también el derecho a las vacaciones, a la indemnización cuando son despedidos, es decir, todos los derechos que tienen los trabajadores, porque nuestro proyecto se aplica en todo lo que no sea específico, porque estas cuestiones tienen algunas cuestiones que son específicas, se aplica la ley de contrato de trabajo. Es decir, el núcleo del proyecto es reconocer esos derechos de trabajadores que hoy lo tienen negado aquellos que son contratados por una plataforma, y que no son solamente aquellos que hacen delivery, ¿no? Esto es una modalidad que en el mundo de contratación, que el mundo viene creciendo, y que incluso abarca otros temas, como por ejemplo la enfermería, por citar solamente un ejemplo, y que probablemente si contratar trabajadores vía plataforma, que no deja de ser una empresa, ¿no? Porque atrás de cualquier plataforma lo que hay es una empresa, lo que no puede pasar es que eso implique que esa empresa se desentienda de las responsabilidades que implica la relación laboral. Claro. Dígame, esto en muchos países está esta discusión, este debate sobre los trabajadores de plataformas. Bueno, en España han surgido proyectos, en Estados Unidos también, en algunos estados, Uber se vio obligado a contratar a sus trabajadores, o por lo menos la ley, la justicia
lo definió así en algunos precedentes. Digamos, ¿toma este proyecto algún ejemplo, algún modelo que ya ha sido planteado en alguna otra ciudad del mundo? Los las grandes empresas que contratan por plataforma, que son todas empresas transnacionales, lo que quieren efectivamente es que no haya ningún tipo de regulación. En general, eh, en todas partes del mundo arman un inmenso lobby, porque se trata de un inmenso negocio, para que no haya ningún tipo de regulación. Existen algunos en general es la actitud tomada por algunos de los afectados, por ejemplo, por los sindicatos que reúnen a los taxistas, la idea de negar todo este tipo de contrataciones en lo que a ellos les afecta de forma específica. Y lo que plantean es el prohibirlos. Es difícil prohibirlos, con lo cual lo que hay que hacer precisamente es reglamentarlos, ¿no? Ujú. Y ahí es donde nosotros hemos estudiado tantos fallos judiciales como reglamentaciones que se han dado en distintas partes del mundo, en donde se le reconoce el carácter de trabajador. No nos ceñimos a un modelo específico, pero de alguna manera en los antecedentes hay regulaciones hechas en Gran Bretaña, en España, aunque en España no le reconocen el carácter de trabajador. Y Ajá. eso para nosotros es una cuestión fundamental, porque además en el derecho argentino el derecho laboral tiene una larga tradición. ¿Y cómo se regularizó en España si no los reconocen? Eh, es una especie de instituto mixto, no me acuerdo cuál es exactamente el nombre, pero es como que son autónomos colaborativos. Ujú. Y me parece que eso no tiene que ser. Acá no se trata ni tampoco de reconocerle un carácter de vínculo precario como podría ser un contrato de los famosos llamados contratos basura, que yo creo que esto sería en términos nuestros ese encuadramiento que, que le da, que nosotros tenemos que encuadrarlos dentro de los trabajadores con todos los derechos y con la aplicación supletoria de la ley de contrato de trabajo. Claro. Dígame, ¿usted tiene algún dato sobre cuántas personas están en esa situación en Argentina que trabajan para las apps de delivery y también para otras plataformas como puede ser Uber? ¿Tienen idea de cuánta, de qué cantidad de trabajadores están en esta situación? Es difícil medirlo, ¿no? Porque estamos hablando de un trabajo que no está registrado. Claro. Pero se calcula, por lo que hemos eh, leído nosotros en el equipo, que están por arriba de las 200.000 personas. Mm. Con lo cual, si estuvieran todos, digo, nosotros no nos metemos en el proyecto con el encuadramiento sindical, pero si estuvieran todos encuadrados en un mismo gremio, serían uno de los gremios más grandes de la Argentina. Claro, claro, claro. Bueno, buen dato. Interesante. Es decir, es muy relevante que tomen una decisión en tal sentido porque, bueno, justamente es algo que interesa a muchas personas que están trabajando en esta situación. Voy a sacar un poquito del ángulo la misma ley, pero desde el lado de los comercios. Los comercios están utilizando mucho las aplicaciones de delivery porque se ahorran el gasto de el reparto, ¿no? Que era un gasto, digamos, importante en el marco de muchos comercios, pizzerías, heladerías, etcétera. Pero bueno, pero se quejan que estas apps ponen, que efectivamente son empresas internacionales y cobran en dólares, ponen precios muy altos, se llevan un porcentaje muy alto de la ganancia de la venta del comercio, ¿no? Ustedes también han analizado algo en ese sentido, ponerle límites para que no perjudique tanto a los comerciantes, evaluar. No, nosotros no nos metimos con ese tema que requiere una regulación aparte, que tiene que ver más
con el tema de quizás también del cobro que hacen las tarjetas de crédito para ser utilizadas, ¿no? Digamos, todo ese tipo de cosas nos parece que son un tema interesante, pero nosotros lo que queríamos regular era precisamente la relación laboral entre las llamadas apps, que son empresas que contratan a través de plataformas, no más que eso, y y los trabajadores que tienen Claro. bajo su dependencia. Digamos, eso quedará para más adelante, regular. Es otro tema, digamos. Yo creo que es un tema atendible, que seguramente será objeto de alguna legislación para que no haya abusos en ese sentido, porque terminan teniendo una posición condicionante y determinante y hasta a veces monopólica en algunos casos. Claro, Pero me parece que en todo caso es como otro tema, claro. aunque se relacione con las mismas apps, ¿no? Sí, sí, Pero sí, digo, nosotros quisimos preservar y defender los derechos de los trabajadores con este proyecto. claro. Dígame, ¿y ustedes han tenido alguna, creen, son optimistas? ¿Qué expectativas tienen con el proyecto? ¿Tuvieron alguna respuesta de parte de estas empresas multinacionales que manejan las apps? ¿Cómo es qué análisis hacen? Nosotros no tuvimos ninguna respuesta, sí nos juntamos con la mayoría de los gremios que agrupan a los trabajadores y en todos los casos a ellos les parecía interesante, más allá de algunos matices que podían tener con el proyecto. Eh, no tuvimos ningún vínculo con las empresas, porque yo creo que las empresas lo que quieren hacer precisamente es, como decía antes, que no haya ningún tipo de regulación, así que mientras menos vínculo tengan mejor. Y si alguna vez eh, me piden una reunión, iré a la reunión y le reiteraré la posición que tengo, que es absolutamente que hay que reconocer el carácter de trabajadores de los trabajadores contratados por plataforma. Claro. Con relación a estas empresas que en general son multinacionales, ¿hay algunas experiencias locales? ¿Ustedes conocen experiencias locales que puedan hacerle competencia a las apps internacionales a nivel delivery? Yo sé que hay algunas locales, ustedes tienen información, si están creciendo, si tienen posibilidades de competir, digamos, desde el mercado local y en pesos, ¿no? Sí, por la información que nosotros tenemos, existen aplicaciones locales y en algunas ciudades particulares pueden competir mano a mano con las con las empresas transnacionales, sobre todo eh, en, en ciudades pequeñas, donde no es tanto negocio para las Ah, grandes transnacionales. claro, Eh, pero pero igual la regulación tiene que ser para todos. claro. Yo creo que hay un problema ahí con la cuestión de la transnacionalidad, por eso nosotros planteamos que tiene que conformarse un espacio en donde se presenten para regular las relaciones, las, la patronal de estas apps y las y los trabajadores, ¿no? Y los gremios representantes de los trabajadores. Lo hacemos específicamente porque a veces esas empresas ni siquiera están localizadas en la Argentina. El caso de una de las grandes empresas de delivery, había que depositar, cada vez que se hacía una transacción, tenía que depositar el trabajador en una cuenta que ni siquiera era una cuenta hecha en la Argentina, es decir, ni siquiera un lugar bancario donde agarrarlos existe para algunas de esas empresas transnacionales. Pero igual, digo, independientemente de eso, y que evidentemente hay que ejercer un control para que esas empresas tengan un domicilio, estén radicadas en la Argentina y no sean solamente una cáscara vacía, lo que independientemente de eso digo, lo que hay que hacer es que todos, sean argentinas o sean empresas transnacionales, tienen que contratar en relación de dependencia, es decir, como trabajadores. No puede
esto no podemos decir, bueno, hagamos la vista gorda con las que son argentinas Claro, y, no, 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 lógicamente. Sí, sí, ¿no? sí, sí, por supuesto. No, no, bueno, igual yo simplemente preguntaba para ver eh, si bueno, si estas empresas de alguna manera podían competir, ¿no? Más allá de que, por supuesto, el tema de los derechos laborales, eso es para todos igual. Pero con Claro. relación a las empresas locales, yo sé que en algunos países también avanzaron proyectos en cooperativa donde estaban manejados por los trabajadores. Ustedes, acá en Argentina, es posible que también surjan empresas que les hagan competencia desde la figura cooperativa, lo evalúan, lo pensaron, se ha analizado. La verdad es que no desconozco la existencia de ese tipo de organización. Me parece que perfectamente podría ser, digo, porque la cooperativa tiene un régimen distinto, ¿no? En tanto la cooperativa realmente no sea una fachada para que los socios de la cooperativa manejen la cooperativa y que no termine siendo una fachada para, para jurídica para obtener beneficios para una empresa comercial, ¿no? En la medida de eso me parece que también podría ser un camino. Eh, Más Claro, allá de eso, regulando la mayoría del mercado, que es en aquella en donde no son cooperativistas los que salen con su motito y que si se pegan un palo con su motito no tienen ningún tipo de derecho, no les pagan la RT, no tienen ninguna de la cobertura que durante meses se pueden quedar sin, sin trabajar y a causa del trabajo y no tener ningún ingreso. Bueno, todo ese tipo de cosas hay que regularlas. claro, claro. Bueno. Bueno, diputado, le agradezco mucho la charla, muy interesante y bueno, ojalá avance el debate y prospere algún proyecto que ponga, que amplíe los derechos de estos trabajadores que no los tienen, ¿no? Ojalá que así sea. Yo espero que en la Argentina sea un poquito más justa a partir del reconocimiento de esos trabajadores, sus derechos y que de alguna manera no pensemos en esta idea de que vengan las transnacionales que den cualquier tipo de empleo en negro y pagando bien o mal, no importa eso, digo, pero sin ningún tipo de derechos, porque me parece que eso lo que hace es deteriora en su conjunto el mercado laboral y lo que hace es eh, estamos tolerando una explotación que no debiera ser así. Claro, bueno, bueno. Bueno, ¿y tiene alguna fecha, digamos, está avanzando el proyecto? Y el proyecto ya está presentado desde marzo del año pasado y todavía tiene estado parlamentario. No ha sido girado a la Comisión de Legislación Laboral, pero todavía no ha sido tratado. Bueno, No, bueno, no tengo una fecha así hasta donde esto se pueda tratar. Yo sé que el Ministerio de Trabajo quería enviar su propio proyecto, pero eso hasta ahora no ocurrió y evidentemente está frenado. Eh, yo, y esta es una opinión muy personal mía, creo que ahí es donde también operó el lobby de estas empresas que no quieren ningún tipo de regulación. claro, bueno. Bueno, le agradezco mucho, diputado, la charla, ¿eh? No, por favor, gracias a usted. Muchas gracias, chao.